Vamos a orar, mis hermanos. Te damos las gracias, Padre. Has sido bueno, Señor, tu fidelidad no nos ha fallado, mi Dios, no nos ha faltado tu bondad. Y Padre, pues estamos aquí también para meditar en tu palabra. Hemos entonado himnos, hemos alabado tu nombre, Señor. Te alabaremos con la reverencia a tu palabra, mi Dios, y con la obediencia, Señor, al escuchar lo que tienes que decirnos. Así que te pedimos que hables a nuestros corazones en esta tarde también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. La forma en la que el apóstol Pablo termina la epístola, pues muy interesante. Si pensamos, hermanos, en la forma en que se ha llevado a cabo todo lo que se vio o vimos, hermanos, a lo largo del recorrido de la epístola a los romanos. Una epístola muy controversial, una epístola, hermanos, que para algunos ha sido complicado enseñar o explicar, a algunos incluso nos ha costado trabajo entender, tal vez, por la situación que maneja, por lo que Pablo tiene que atender. Pero una vez que entendemos, hermanos, el objetivo y la razón por la cual Pablo escribe la epístola a los romanos, hermanos, nos deja en claro la realidad, la importancia que tiene, hermanos, la persona de Cristo, la esencia de Cristo en la iglesia. Y cómo Pablo pone en su lugar a cada elemento de la circunstancia por la que Pablo escribe la epístola. Y termina, hermanos, con una doxología. La palabra doxología, hermanos, es del griego doxa, que significa gloria. Así que termina dándole gloria a Dios. Ahora hay algo interesante. Por favor, quiero un voluntario que lea, puesto de pie, el capítulo 1, del versículo 1 al 7. Quien lo encuentre, hermanos, por favor, ahí mismo en Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7. Apartado para el Evangelio de Dios, por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor. Ok, amén. Muchas gracias, mi hermano Jaime. Fíjese bien. Y si puso atención a la forma en la que termina Pablo, está hablando de forma similar. La importancia de lo que está escrito. Lo que está escrito fue revelado, fue interpretado, fue enseñado en la persona de Jesucristo. Y toda la gloria debe ser para Dios. Así empezó el apóstol y termina de la misma manera. Ahora recordemos esto. ¿Qué fue lo que motivó al apóstol a escribir la epístola a los romanos? La iglesia de Roma. Y cuando decimos iglesia de Roma no tiene nada de iglesia tradicional, y ni siquiera existe eso. Estamos hablando de una iglesia cristiana, cristocéntrica, una iglesia que a las escrituras, pero que está pasando un problema, porque los cristianos judíos que estaban ahí, pues empezaron a tener cierta menosprecio, cierta arrogancia ante los cristianos gentiles. Y los cristianos gentiles empezaron a señalar a los cristianos judíos de todo lo que quisieran acusarlos. Entonces, aunque era la misma iglesia, había un conflicto interno, hermanos, era más cultural que otra cosa. Y el apóstol en el recorrido que vimos, hermanos, nos hace saber
Fue plan de Dios el pueblo judío, claro, natural. El pacto que Dios hace con Abraham es para establecer en esa nación la bendición a todas las naciones. Y lo explica, no está diciendo que el pacto con Abraham les haya dado primado a los judíos. No, el pacto con Abraham es para que de su descendencia saliera la bendición para todas las naciones. El pacto apoya a todas las naciones, pero sí fue piedra clave el pueblo judío. Ahora, Dios tenía consideración al pueblo gentil. Claro, desde el Antiguo Testamento Dios ya había puesto plan de salvación para todos los gentiles. Entonces Pablo les hace ver a través de un viaje por las Escrituras a la iglesia que está en Roma la importancia de saber Biblia, la importancia de conocer las Escrituras. De hecho, hermanos, si estuviéramos en la escuela dominical, se dieran cuenta que este pasaje, hermanos, encaja perfectamente en el análisis que estamos teniendo de los artículos de fe. Lo que Pablo está diciendo con la importancia de, y conociendo lo que está escrito y entendiéndolo a través de la lengua, hermanos, con la que se entiende la Biblia, que es Jesucristo, nos damos cuenta que ni el judío ni el gentil, Jesucristo debe recibir la gloria en la iglesia. Así. Y Pablo, hermanos, menciona, o sea, nos contarán, hermanos, que hizo mención de la ley, hizo mención de los profetas, mencionó los salmos, para hacernos saber esta verdad. Para terminar diciéndole, ¿saben qué? Hay mucha gente en esa iglesia a la cual yo agradezco lo que hicieron. Gente que me recibió, gente que me cuidó, gente que oró conmigo, gente que lloró conmigo, gente que estuvo en prisión conmigo, gente que... La iglesia está formada por gente que sufre, la gente que está, la gente que sigue, la gente que permanece fiel, y es lo que dice Pablo al final. Pero también de este lado hay gente que está preocupado por ustedes. Es una interrelación increíble en la iglesia, pero termina de esta forma, dice el versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha oculto desde tiempo. Después de decir en el versículo 24, la gracia sea de nuestro Señor Jesucristo con todos vosotros, habla de lo que sigue, la gracia de Dios para nosotros, pero viene la es lo que podemos decir, confesar, hermanos, para la gloria de Dios. Y al que puede confirmaros, está hablando de un receptor de confirmaros, al único que puede, según el Evangelio. ¿Cuál es el tema central del Evangelio? ¿Se acuerda cuál es el tema central de la Biblia? Jesucristo y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, aquello que no se entendía de la Escritura, aquello que no se entendía de la ley y que hoy ha revelado este misterio. ¿Cómo fue que Dios reveló el misterio eterno, hermanos? En Jesucristo. El tema siempre será Jesucristo. Si no se predica a Jesucristo, vana es nuestra predicación, hermanos. Si no consideramos lo que está escrito, no vamos a encontrar, hermanos, madurez, no vamos a ser alimentados, es más, ni confrontados. Porque la ideología, porque el pensamiento, porque las corrientes de pensamiento hoy van enfocadas en el humanismo, que usted se sienta bien. ¿Y sabe qué? Lo que Dios quiere hacer es destruir el yo, el nuestro, para que su imagen sea construida en nosotros, y entonces la gloria sea para Él, y pueda derramar bendición, porque Dios no bendice el pecado. Necesitamos renunciar al yo. Así que aquí dice Pablo, al único que puede confirmarnos según el Evangelio, la única causa real donde puede existir la fuente de bendición, la base de nuestra predicación, la revelación del misterio de las Escrituras en los tiempos. Y todo esto, hermanos, lo cumple una sola persona: Jesucristo. Jesucristo, esa es la parte importante. Nos hacemos llamar cristianos. Tiene que ver con Jesucristo. Ahora, lo interesante, hermanos, es para hacer un autoexamen, una autoevaluación. ¿Realmente estoy seguro de lo que estoy creyendo?
Hermanos, porque aquí en la predicación, en el culto, usted y yo entendemos lo que creemos. Aquí está. Pero déjeme decirle un secretito, pero que no salga de aquí. El lugar donde aprendemos por qué creemos, debemos, ¿sabe dónde es? Solo y solo está en la Biblia. Pero si usted y yo a lo que recibimos aquí en el culto y a lo largo de la semana, no nos vamos a quedar en las mismas. Tal vez suene comercial, pero le recomiendo que no falte a la escuela dominical, porque estamos viendo todos los argumentos para contestar situaciones como la que atendió Pablo en la iglesia de Roma. Por eso es importante que usted y yo meditemos. ¿Qué creemos? Bueno, ahí viene lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? ¿De quién creemos? Todo es la palabra de Dios. Y si no tenemos nosotros amor, así de simple, amor por nuestra palabra, por la Biblia. Hermanos, vamos a tomar en poco las palabras que están escritas. Yo he escuchado a muchos, incluso yo mismo, ¿verdad? Se nos pierde el celular y mi celular, toda la información que estaba allí, números de teléfonos, fechas en las agendas, las fotos de la familia, todo, y nos preocupa. ¿Qué pasaría si perdiéramos la Biblia? Nuestra Biblia. Yo sí también sé de algunos que sí nos dolería con toda el alma, ¿verdad? ¡Ah! Mi Biblia. Mi Biblia. Sí podemos ir y comprarnos otra. Pero no sé si usted ha fijado que hay cierto apego por. O sea, si usted entra a la oficina, hermano, se dará cuenta que está lleno de Biblias ahí, de todo mi material. Pero hay una que es la se le notan mis dedos, sabe usted que yo sudo mucho. Así que se nota y me dolería muchísimo. ¿Sabe cuándo me he tenido que desprender? Sí, en un caso extremo, cuando alguien me dice, no tengo Biblia y yo no tengo para regalarle. Solo saco mi información, mis papelitos, porque toda está llena de Biblia. Regala una Biblia. Y cuídala porque va toda mi alma y mis horas de lágrimas allí. Pero tenla. Ahora, hermanos, para nosotros, ¿qué importancia tiene el poder meditar, como lo dice el apóstol Pablo? Entender todo lo que está en la palabra de Dios con respecto a Jesucristo. El poder de confirmar Jesucristo, la revelación del misterio eterno que se ha revelado solamente a través de Jesucristo. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia, ya dejen de pelear por tonterías, que si el judío, que si el gentil. Entendamos que nuestra vida como iglesia está basada en la gloria de Jesucristo. Y si usted sale y no vive para Jesucristo, usted está en un problema. Yo como parte de la iglesia, si no vivo lo que quiere que haga Jesucristo, estoy en un problema. Y sabe que no porque Dios sea malo, sino porque yo he decidido decirle no al Señor. Dice después en el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, mire, eso, el misterio eterno, oculto desde el tiempo siempre, se ha manifestado, se ha revelado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Se ha manifestado ahora. Recordemos, cuando el Señor Jesús llegó y su predicación se basó en el arrepentimiento, sí fue con el objetivo de producir en el corazón eso, arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque tiene misericordia de ustedes. Arrepiéntanse porque yo les traigo un mensaje desde el cielo, porque yo soy la respuesta a las oraciones, porque yo soy el que tiene el poder, porque yo soy. Esa era la predicación de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, pasó, ¿verdad? Y algo que Pablo menciona aquí, nuevamente
después de haber visto nosotros todo a lo largo de esta carta, hermanos, tanta escritura del Antiguo Testamento termina diciendo lo mismo, y que por las escrituras de los profetas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Por eso es que hablamos, hermanos, y decimos esto. No, el tema central de la Biblia es el amor de Dios hacia el hombre. No es cierto. Discúlpeme, pero no, lo que prometen las profecías y todo lo que escribieron los profetas se llama Jesucristo. Desde Génesis, Dios ya estaba hablando de la esperanza del protoevangelio en Jesucristo. Así que es claro cuando Pablo dice, se ha manifestado lo que escribieron los profetas, los que ustedes están leyendo aquí. Resulta que es Jesucristo, según el mandamiento del Dios eterno, los mandamientos. Recordémoslo otra vez. Jesús, el Señor, no vino a cumplir los mandamientos. ¿Se acuerda? Él es el cumplimiento de los mandamientos. Jesús no vino a cumplir las profecías. Él es el cumplimiento de las profecías. Jesús no vino a cumplir las promesas. Él es el cumplimiento de las promesas. Lo que Dios prometió, lo que Dios profetizó era al Mesías, era al Cristo. Y Pablo le dice aquí, todo eso se ha dado a conocer con un objetivo para que todos obedezcan a la fe. Y ahí es donde sí dice la iglesia, caray, ¿verdad? ¿Tenemos que obedecer? Sí, tenemos que obedecer. Todos tenemos que obedecer. Todos tenemos que tener sujeción a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es tan completa, absoluta y perfecta que así es la palabra de Dios. Si usted se siente solo, el Espíritu Santo lo va a abrazar de la palabra de Dios. Si usted está molesto, Dios va a tranquilizar nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Dios habla de una forma increíble, providencialmente. Y a mí me encanta cuando alguien sí me dice al final, hermano, eso lo dijo por mí, ¿verdad? Porque yo no lo dije. O sea, tal vez sí, pero el que se lo está diciendo, ¿quién cree que es? O sea, así que podemos decir, sí, lo dije por usted. Cuando usted está pecando, cuando usted está mal, cuando y de repente sale la palabra, caray, ¿qué con el chisme al pastor? Porque lo que dijo era por mí. Pues qué bueno que salga usted pensando eso. Significa que Dios está trabajando con usted y que Dios está diciendo, esto es lo que tienes que corregir. Y te lo estoy diciendo con el objetivo de que obedezcas. Dios no bendice la desobediencia, hermanos. Dios no bendice la desobediencia. Una vez que entendemos el objetivo y la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, tenemos que aprender en obediencia, en fe. Lo que dice Dios es lo que debo creer. Lo que manda Dios es lo que debo hacer. Y todo eso está aquí. Ese misterio en las Escrituras que nadie puede entender. ¿Sabe qué? Acérquese a Jesús y Él hará claro esto. El Espíritu Santo trabajará en nuestro corazón para que usted y yo podamos traer en nuestra mente, hermanos, todo aquello que necesitamos y que el Espíritu Santo nos ha dado. Porque no nos manda solos el Señor. Él promete estar con nosotros desde siempre, hermanos, hasta el final de los tiempos. El momento en que usted está llorando cuando se encierra en su cuarto para que nadie le mire llorar, ¿sabe qué? El Señor no le ha dejado. El Señor sigue estando. Cuando viene usted, hermano, el jueves de oración y está solo aquí y que a veces ni siquiera se escucha nada. A veces hasta yo soy el que hace el ruido, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando usted está aquí a solas, déjeme decir que a solas solamente es un día, porque usted está aquí y en la presencia del Señor está con usted. Puede usted limpiar las lágrimas y salir alegre diciendo, el Señor ha estado, el Señor aquí ha estado, el Señor ha bendecido. Y después de entender por qué Él nos dice, tenemos que obedecer a la fe, Pablo con esto, al único, todo de lo que habló arriba,
está hablando de la misma persona. El sabio Dios. Todo lo que dijo Pablo así lo resume. Al único Dios. Gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Pablo dice, ¿se acuerda lo que dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Y Pablo dice, sea la gloria mediante Jesucristo. Jesús es la persona que Dios usó para acercarse a nosotros. Su Hijo, la gloriosa segunda persona de la Trinidad, encarnado para hacernos entender que el amor de Dios es real, es vivencial. Y entonces podamos voltear los ojos al cielo y decir, toda la gloria sea a ti por lo que has hecho. Hermanos, podemos citar los hechos gloriosos que Dios nos ha dado aquí. Cada acto milagroso de poder, hermanos, indescriptible, que no pudiera, ni siquiera Hollywood pudiera imaginar la gloria de abrir el mar rojo, hermanos, de sostener un barquito en medio de un diluvio. Había agua arriba, había agua abajo, y ese barquito no se hundió. Dios estaba cuidando. Realmente vemos milagros, hermanos, increíbles. Así como el que usted y yo hayamos abierto los ojos hoy. Sigue siendo una obra majestuosa de Dios. Entonces Pablo termina la carta diciendo, iglesia, viva para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses que hemos hecho un recorrido, Señor, en la epístola a los romanos. Gracias por confirmar tu palabra en nuestros corazones, por explicarnos tú, mi Dios, cuál debe ser nuestra conducta, cuál debe ser nuestra palabra, Señor, cuál debe ser nuestro corazón, para que al final podamos decirte, Señor, gracias por cada hermano aquí presente, gracias por cada vida que conforma esta iglesia, Señor, que has hecho en nosotros. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que has hecho para nosotros. Y gracias por lo que has hecho aún a pesar de nosotros. Toda la gloria sea solamente a ti, Señor. Toda la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.